Marlon se tapó la boca todavía. Me han dicho cuál fue la razón de estar sin voz. Sí, en la reunión de hombres, el viernes por la noche, se armó al final partido de truco y dice que gritó muchísimo, sobre todo en la victoria al final. Bueno, lamento a los hermanos que jugaron con él, pero sigue manteniendo lo que se decía extraoficialmente, el campeón de truco sigue con Juan Lorenzi ahí a la cabeza. Pero así quedan, ¿no? Que gritar bajito, no. Bueno, estuve predicando con los niños abajo hace un momento. Qué bendición. Hablábamos allí de las ofrendas, ¿no? No voy a predicar de las ofrendas, simplemente les comento, ¿no? Entonces digo, les traí un vasito todo arrugado y digo, bueno, yo voy a ofrendar este vasito al Señor porque todavía sirve, ¿no? Está arrugado, está mordido. No, pero eso no puede ser, decían ellos, ¿no? Y como que enojados estaban, y algunos de ellos no, porque al Señor se le da lo mejor, ¿no? Y bueno, y algunos decían, no, lo mejor porque es valioso, pero otros trajeron la idea y el recordatorio de la viuda pobre. No es lo mejor porque es más valioso, sino por el corazón con que lo traigo, ¿no? Y bueno, hablábamos también de las ofrendas. Ustedes saben que en la Iglesia Radio Norte, desde el púlpito habitualmente no se hace una apelación a ofrendar. O sea, sí lo hacemos desde la enseñanza bíblica, en las clases de escuela dominical, que uno entienda que lo que se trae para el extendimiento del reino no son limosnas como vasitos arrugados, descartables, sino algo que nos cueste, ¿no? Y pensando también en las ofrendas misioneras, bueno, hay hermanos que disponen y ofrendan su tiempo, quizá por 10 días son, Karina, 11 días, ¿no? Su tiempo, o sea, prácticamente, salvo el tiempo que duermen, van a estar sirviendo todo el tiempo así. Qué bueno que nosotros podamos, ya sea con nuestras oraciones, con nuestro apoyo, pero también con nuestras ofrendas, poder sustentar ese viaje para que también ellos no tengan que estar poniendo de sus bolsillos para ir. Lo van a hacer y están dispuestos a hacerlo. Pero qué bueno que la iglesia pueda acompañarlos en eso, de juntar el tiempo que ellos están dispuestos a ofrendar con el dinero que nosotros estamos dispuestos a dar y el apoyo en oración y respaldarlos de esa manera. Por eso queda un solo domingo. Además queremos llevar una ofrenda a las comunidades que hay allá. El año pasado se llevó una ofrenda de la iglesia, que se hicieron canastas de alimentos, que se dieron a los pastores más ancianos de las comunidades indígenas que están pasando necesidad. O sea, uno a veces piensa que los pastores viven echados para atrás en opulencia, y las realidades tanto acá en el Uruguay como allá a veces son totalmente diferentes, ¿no? Hay mucha necesidad y qué bueno cuando alguien viene y lleva una ofrenda de gratitud por el servicio, de cuidado, y qué bueno que nosotros nos ocupemos de eso. Si está en tu corazón hacer eso, en uno de los sobres que hay allí en la puerta del fondo, puedes poner misiones y depositarlo en el buzón que hay atrás a la salida, y esa ofrenda será destinada para el viaje misionero al Chaco paraguayo. Los hermanos van a estar saliendo el 6, 4, ahí está, fue un día más, o sea, prácticamente los vamos a ver el domingo que viene. Esperamos que esté todo el grupo para poder orar por ellos, y ya el 4 van a estar saliendo para el Chaco paraguayo. Decíamos el domingo pasado que estamos en el mes de la Biblia, ¿no? Especialmente se celebra el día 26 de septiembre de 1569, que se termina de imprimir la primera Biblia en castellano, ¿no? O sea,
esa Biblia que se tradujo por Casidoro de Reina. Se imprimieron 260 ejemplares en Basilea, y eso se terminó de imprimir 26 de septiembre de 1569. Recién 237 años después, también un mes de septiembre, desembarcaban 600 Biblias de estas Casidoro de Reina en 1806, en las costas de Maldonado, aquí en nuestro país, ¿no? Por error, o ya sea por providencia de Dios. Las Biblias estaban destinadas por la Sociedad Bíblica Británica, que se había fundado en 1803, y eran enviadas a Buenos Aires. Y bueno, por distintas circunstancias, digamos la providencia de Dios, las Biblias quedaron, 600 Biblias quedaron en el puerto de Maldonado. O sea, 237 años después de la primera impresión de la Biblia en castellano, llegaban aquí al Uruguay. Ustedes saben que antes del 1800, bueno, la Biblia era inaccesible a la gente. Hasta el año 1800 solo existían las Biblias en latín, ¿no? Y bueno, y acá a nuestro país llegaron en 1806 ya la Biblia en castellano, y esas 600 Biblias se distribuyeron de distintas formas, ya sea bibliotecas, personas que compraron esa Biblia, pero a partir de ahí se empezó a difundir la palabra del Señor. Y bueno, todo un mes de septiembre, por eso celebramos el mes de la Biblia. La idea también como siempre hacemos, el mes de septiembre hemos comprado Biblias. Bueno, hay algunos hermanos que nos han solicitado, no sé si ya las tenemos, Charo. Ahí está, para la semana que viene vamos a tener también algunas Biblias. Bueno, si hay alguna visita o hermano que quiere tener una Biblia, hable con nosotros, vamos a tener una Biblia para poder dar y que puedan llevar a sus casas también. Y hoy me gustaría poder seguir en el tema y poder hablar de un encargo que Dios nos hace. Un encargo que fue hecho a Timoteo por Pablo, ¿no? Pablo le hace un encargo a Timoteo, pero de alguna manera es un encargo que va para cada uno de nosotros, ¿no? Un encargo hecho en tiempo de dificultad, un encargo que se le da en medios de tiempos difíciles, tan difíciles como los nuestros o aún más, y ese encargo es para cada uno de nosotros. Le invito a que abra su Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 4. Allí ya en el último capítulo de esta carta a Timoteo. Ustedes saben que la carta a Timoteo es la última carta que escribe Pablo. Lo hace desde la prisión. En este caso no como la prisión que tuvo en Cesarea, ni la primera prisión en Roma, sino que Pablo escribe desde su segundo periodo de prisión en Roma. Ya aquí estaba aprisionado a modo de malhechor, como lo dice en la carta a Timoteo, con cadenas, ¿no? Custodiado por soldados. Ya en este periodo de prisión, o sea, la expectativa de su muerte estaba muy cercana, como él mismo lo dice en esta carta. Entonces, cuando leamos, entendamos estas circunstancias. Dice, 2 de Timoteo 4, del 1 al 4, lo tienen allí en la pantalla. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Este encargo es para nosotros hoy y es un encargo especial. Así como Pablo le está haciendo o está comisionando a Timoteo, también nos comisiona a cada uno de nosotros hoy de la misma manera. Ustedes saben quién era Timoteo. Timoteo era un discípulo de Pablo, se convierte en el primer viaje misionero que Pablo y Bernabé hacen, ¿no? Estamos estudiando en el libro de los Hechos en la escuela dominical, especialmente estamos estudiando el primer viaje misionero y cómo de la iglesia de Antioquía, Pablo y Bernabé son referidos y despedidos para que hagan esta tarea y empiezan a predicar en lo que es distintas ciudades en lo que hoy es Turquía, ¿no? Y allí, bueno, hay grandes éxitos de predicación, pero también hay grandes dificultades, ¿no? O sea, primero se asombran de escuchar el Evangelio, las palabras del Señor, como hablábamos el domingo pasado, pero después empieza una gran oposición. De tal manera que en una de las últimas ciudades donde se predica el Evangelio en ese primer viaje misionero, Pablo es apedreado. ¿Sabían eso? Lo quisieron lapidar, o sea, prácticamente una turba lo agarró, lo llevaron afuera de la ciudad y lo dieron por muerto. En esa ciudad, Listra, vivía Timoteo. Allí Timoteo y su madre se convierten al Evangelio y ya vemos a Timoteo en el segundo viaje misionero siendo un colaborador de Pablo. Pero no simplemente un colaborador, ¿no? En principio, cuando Pablo le conoce, era un muchacho joven, ya a esta altura ya sería un hombre maduro, pero tenía un don especial. Dios le había dado el don de predicar y de enseñar la palabra. Timoteo tenía un carácter dócil y hasta a veces un poco tímido. Pablo le tiene que instar a que, bueno, avive el don que Dios le había dado, ¿no? Y, o sea, Timoteo era ese hijo que Pablo quizá nunca había tenido. Además de su discípulo, era un hijo espiritual y de esta manera Pablo está hablando con él en esta carta. Imagínense la situación de Pablo. Decíamos, aprisionado con cadenas en prisión, ya no era como la primera prisión en Roma. Ustedes cuando leen el libro de los Hechos se van a dar cuenta que Lucas termina su relato, Pablo en la prisión en Roma, en una casa alquilada, con poca seguridad, digamos arresto domiciliario, con un soldado que le custodiaba, pero con libertades. La gente entraba y salía, venía, hablaba con él, escribía cartas. Lo único que no podía hacer era salir. Primer periodo de prisión en Roma. Pero en este caso, cuando le arrestan, año 64, el emperador Nerón, persecución a la iglesia, su sentencia de muerte estaba ya firmada. Él estaba esperando ese momento en que iba a ser sacrificado. ¿Se ponen ustedes en ese lugar? Si tuvieran la posibilidad de hablar con su hijo, ¿qué cosas diría? ¿Acaso se le ocurriría hablar de cosas triviales, sin importancia? O si tiene que escribir una carta de este tipo, usted se va a poner a hablar de cosas que sin sentido, cómo está la plantita que planté en el jardín, capaz que es algo muy importante para algunos. Pero realmente uno se le ocurre que en esta circunstancia uno lo que quiere hacer es recalcarle a su hijo o a sus hijos lo que es realmente importante. Y en este contexto tenemos que entender este encargo del apóstol Pablo. O sea, lo que Pablo quiere hablar
es de algo muy importante. Y noten las palabras que usa, ¿no? En Reina Valera dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. En la NBI traduce, te doy este solemne encargo. O sea, un encargo en el cual está trayendo a Dios y al Señor Jesucristo por testigo. En este caso no es una sugerencia. Bueno, a ver si te acordás, si tenés posibilidad, a ver si hay alguna manera de que lo hagas. Bueno, acordate de esto. Más adelante sí habla de cosas que son más triviales. Dice, acordate de traer mi capa que la dejé en tal lugar, vení pronto a verme si te fuera posible. Pero en este caso su tono es muy diferente. Te hago un solemne encargo delante de Dios y de Cristo. No sé si alguno alguna vez, ya sea por enfermedad, por alguna circunstancia, se ha enfrentado con la muerte. Está allí, a la vuelta de la esquina. ¿Se han pensado decir qué es lo que quiero decir? ¿Cuál es el legado que quiero dejar? ¿Qué es lo que yo considero de peso o importante para decirle a mis hijos? Conocí a un señor que le prediqué el Evangelio, se entregó a Cristo, se bautizó, pero él tenía una operación por delante y tenía muy claro que las posibilidades estaban 50 y 50. Cuando habló conmigo en su casa, día previo a esa intervención o al internarse, él solo tenía una inquietud: que mis hijos conozcan que Cristo murió en la cruz y pagó por sus pecados y solo en Él hay esperanza. Que ellos entiendan eso. Es lo único que me preocupa. Porque realmente cuando estamos ante ese punto nos enfocamos en lo que es importante. Pablo está mirando lo que es importante y le está pasando la posta a Timoteo. O sea, este encargo viene con ese tono. Le está diciendo, no te olvides que tu misión principal es el predicar y enseñar la palabra. Y hablábamos el domingo pasado que no es cualquier palabra, es la palabra del Señor, la palabra de Cristo que está en nuestras Biblias, que podemos tener en las Escrituras. Hoy, hermanos, hay mucha predicación, pero poca palabra. Hablando de la infoxicación que hablábamos el domingo pasado, hay muchas horas de predicación en las redes, pero poca palabra de Dios. Una cosa no es sinónima de la otra, sinónimo. Por eso el encargo tiene un contenido, y este encargo tan solemne es que prediques la palabra, que enseñes la palabra. Tal vez esta idea que tenía Pablo venía porque, bueno, él no solo veía las cosas que estaban sucediendo en el momento, aunque en prisión él podía estar viendo aún más allá de lo que iba a suceder. Y no sé si estaría pensando en nuestros tiempos modernos de hoy, pero en la misma carta, en el capítulo 3, versículo 1 y 5, o sea, en el capítulo anterior, Pablo también le está dejando ver a Timoteo cuáles eran sus preocupaciones en este último tiempo de su vida. Y le decía con mucha claridad, también debes saber esto, Timoteo. Tené cuidado con esto, tenélo presente,
en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y uno dice, esto no tiene nada que ver con la iglesia. Pero lamentablemente dice, tendrán apariencia de piedad, de religiosidad, de caridad, pero negarán la eficacia de ellas. A estos evita. Hermanos, en estos últimos tiempos de infoxicación, tal vez la predicación o la enseñanza de estos maestros abunda, polulan las redes, la cantidad de palabras es inmensa. Hablábamos de esto el domingo pasado, pero los peligros son grandes. Al igual que en ese tiempo hoy lo eran en la vida de Timoteo, en estos tiempos hoy también. Por eso esto hace énfasis en nuestra responsabilidad y en este encargo hacia la iglesia. Parecería una redundancia que Pablo le diga a Timoteo, predica la palabra. Y uno dice, ¿y de qué va a predicar si no es de la palabra? Nosotros podemos pensar así, que tal vez desde todos los domingos acá escuchamos predicar, que se abre la Biblia y se predica la palabra. Pero realmente no de todos los púlpitos o de todos los lugares se predica de esta misma manera. Lamentablemente tenemos que decir que después de más de 200 años que la Biblia Casidoro de Reina llegó a nuestro país, hoy muchas veces no se cita, no se enseña, no se predica. Con tristeza a veces tenemos que decir que vemos prédicas que son charlas terapéuticas, donde se expresan conceptos psicológicos que realmente ayudan. Uno tiene que decir con sinceridad, bueno, esto que se habló me sirve, ¿no? Quizás aspectos que tienen que ver con la psicología, con nuestra salud mental, nuestra salud desde todo nivel, pero que no es palabra de Dios. No pueden vivificar, no pueden dar vida al que está muerto, no pueden salvar al que está perdido, no pueden indicar el camino al cielo cuando solo se están enfocando en los problemas del acá. No podemos comparar predicar la palabra con predicar cosas saludables. La predicación y la enseñanza de la palabra es mucho más que esto. Y no lo tenemos que perder de vista. La predicación de la palabra muchas veces confronta con los valores que hoy se están enseñando como normales. Hoy nomás escuchábamos una experiencia de la cual no me voy a referir en profundidad, pero un ejemplo en la clase de escuela dominical, en uno de los trabajos que tiene una hermana, y que se confrontaba en un ambiente cristiano a situaciones donde los creyentes y aún el pastor de ese lugar estaba defendiendo algo que tenía que ver con la elección de la identidad sexual de una persona, y la hermana de la iglesia le decía, pero eso no podemos decir que es bueno, y todos se le tiran arriba a discutir con la hermana.
juzgándola porque no tiene amor, porque no está hablando conforme a la salud emocional de esta persona. A ver, cada uno tiene la libertad dada por Dios de elegir el camino que quiere hacer. Y si hay alguien que quiere cambiar de sexo, lo puede hacer. Es una libertad que Dios le dio. Pero toda libertad conlleva una responsabilidad, y la responsabilidad está ante su palabra. Y alguna vez, en algún momento, delante del trono de Dios, va a tener que responder por sus decisiones. Y eso lo dice muy claramente su palabra. Nosotros amamos a todos y no discriminamos a aquellos que toman una definición diferente con su sexualidad. Pero no podemos dejar de decir que es pecado. No lo podemos disfrazar, no lo podemos decir de otra manera. Y no es que lo diga yo o con la autoridad del pastor o usted con sus palabras, o sea su opinión. La palabra lo enseña de esta forma y de esta manera. Pero hermanos, hoy se sustituye las prédicas por charlas terapéuticas. ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Como que si lo que me dice el psicólogo, yo lo repito en la congregación. ¿Es un buen consejo? Sí, es un buen consejo. ¿Está bien para mí? Está bien para mí, pero no es palabra de Dios. La palabra de Dios es esta, y su enseñanza tiene que salir de los principios de su palabra. Es triste ver iglesias que van abandonando el ministerio de la enseñanza. Hoy veíamos pasar a maestros de la escuela dominical aquí, y tal vez son una fracción o la mitad de los que hay vinculados de alguna manera o de otra, ya sea de ayudantes, ya sea de maestros, en los distintos grupos, porque bueno, tratamos de que no se recarguen en sus tareas, y bueno, y se forman equipos, un equipo está un domingo, otro equipo está otro domingo. Entonces hay mucha gente vinculada a la enseñanza de la palabra, desde los más chiquitos, que a esta hora ellos tienen su reunión, con su tiempo de alabanza, con su predicación, aquí abajo, y también escuela dominical a las 10. Pero qué lindo ver maestros de la palabra de Dios. O sea, personas que dedican su tiempo, sus energías a enseñar la palabra. Pero quizá lo que hace 20 años atrás era clásico de todas las iglesias, evangélicas, buena enseñanza de la palabra, hoy ya casi no se ve. Uno pregunta, ¿tiene escuela dominical? No. Tenemos una actividad para niños durante la hora de la reunión. ¿Hay enseñanza bíblica para jóvenes? No. ¿Hay enseñanza? ¿Qué pasa? ¿Hemos perdido el peso de este encargo? Escuché una vez que la predicación de la palabra no era para los adolescentes. Como que el adolescente no tenía que estar expuesto a la predicación de la palabra como lo estamos haciendo acá. Hermanos, me admiré en el campamento que tuvimos hace un par de semanas con jóvenes y adolescentes en La Tuna. Bueno, allí había jóvenes y había adolescentes. Se hablaron y se enseñaron cosas profundas en cuanto a la adoración, y vos charlabas con ellos mano a mano, y la sabiduría espiritual que tenían para contestar y asimilar
las cosas que estamos hablando. Hay veces que nosotros menospreciamos el entendimiento y la sabiduría espiritual que Dios le da a los jóvenes y los adolescentes, porque entienden las cosas antes que nosotros. Y si no, pregúntenle a ellos cómo funciona el teléfono. Para nosotros es chino. Usamos 4 funciones del teléfono y pensamos que lo sabemos todo. ¿Y cómo ellos pueden entenderlo mejor que nosotros? Hermanos, claro que pueden discernir la palabra espiritual. Y no solo los adolescentes, los niños abajo están escuchando la palabra, están aprendiendo de chicos. Es interesante escuchar a Samuel, el hijo de Geo, y a Yelén, hoy compartiendo lo que él sabía en cuanto a la ofrenda, ¿no? Y, o sea, el conocimiento cabal que tiene de cosas que de repente nosotros todavía no hemos aprendido. En este mismo pasaje, en el capítulo 3, le dice Pablo a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido, en el 3:14, ¿no? 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde la niñez, mi hermano. A veces pensamos que, bueno, el niño no, en la iglesia molesta, no, hace mucho alboroto. Gracias a Dios tenemos un espacio para los niños. Bueno, yo estaba recordando esta semana a mis hijos cuando eran chicos, como soldado, Eddie, lo digo porque no está, pues no le gusta que lo mencione, pero gateaba a modo soldado por abajo de los bancos. A las 11 de la mañana empezaba allá y salía acá. Y vos estabas sentado allá atrás y no podías hacer nada. Pero bueno, hermanos, tenemos un espacio para ellos, ¿no? En ese tiempo se ve que era en las vacaciones que no había escuela dominical. Pero tenemos un espacio para ellos. Ellos están escuchando las enseñanzas bíblicas, ¿no? Bueno, como ponía ejemplo, cómo ellos pueden discernir las historias y aplicarlas en un determinado momento, como hacían esta mañana allí abajo mientras que se les predicaba. Desde la niñez. Papá, yo te digo, o te pregunto, ¿estás trayendo a tus hijos a la escuela dominical? Ellos están 5 días en la semana en una escuela que de repente los niños que influencian sobre ellos tienen otros valores. De Dios no se habla, es pecado en la escuela pública hablar de Dios. Se destruye la vida espiritual del niño. O sea, se ha confundido el laicismo con ateísmo y se ignora que el ser humano tiene una vida espiritual acá en el Uruguay. ¿Tá? Porque en la escuela eso es algo que nos niegan desde que entramos. Y es mucho traerlo 2 horas a la iglesia. Claro, te implica un esfuerzo, levantarte antes, prepararlo. Yo mismo lo viví con mis 2 hijos, a las 8 de la mañana había que empezar, vamos, Gurice, a despertarse, que domingo, vamos, aleluya, a la casa del Señor iremos, nos alegraremos, te hago el café con leche, dale, vamos, que es tarde. Con mis hijos y mi Señor. Hasta el día de hoy. Sin café con leche. Porque ya desayunan en la clase los adolescentes, ¿no? Está bárbaro. En mi clase no hay desayuno, perdona. Pero qué lindo eso, ¿no? Porque uno a la larga ve los frutos, ¿no? Uno puede ver hacia adelante los frutos en la vida de nuestros hijos, en sus valores, cómo encaran la vida, las decisiones que han tomado, y lo vemos.
Dice la palabra, instruya al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y a veces cometemos el error de decir, no, ellos cuando sean grandes van a elegir. Hermano, cuando sea grande va a costar mucho más. Porque las bases que se ponen cuando sos niño te marcan tu carácter para toda tu vida. De hecho, hasta los 5 años, las impresiones que quedan en el carácter del niño, y esto sí es algo que tiene que ver con la psicología evolutiva, ¿ah? O sea, imprimen el carácter de quién ellos van a ser cuando sean grandes. Primero 5 años de vida. No cometas el error de decir, bueno, los voy a traer a la iglesia cuando sean grandes. Quizá esa dejadez habla más de ti que de ellos, porque ellos ahí están haciendo amigos. Hermanos, hay amigos que tengo hasta el día de hoy que empezó esa amistad a los 7, 8 años en la escuela dominical. A veces pensamos, bueno, predicar la palabra es una responsabilidad de los pastores. Sí, de los pastores, de los maestros, pero es responsabilidad de la iglesia. Hermano, este encargo es para la iglesia. O sea, la iglesia es la que tiene que tener este cuidado, que tiene que pedir este tipo de predicación, que tiene que hacerse cargo también a la hora de llevar el evangelio a otros lugares. Por lo tanto, si empezamos una obra en otro lugar y en Flor de Maroña, también hay una escuela dominical allí, también se enseña la palabra allí. Dice el pasaje que estábamos leyendo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y uno dice, teniendo comezón de oír. ¿Qué es la comezón? Me pica, ¿no? Me pica, me rasco. ¿Le pica algo ahora? Rásquese. Porque cuando alguien dice, me pica la nariz, uno dice, me pica la nariz, uno dice, tengo piojo, todo el mundo se rasca. Teniendo comezón de oír, ¿no? Entonces, esto es como una metáfora, ¿no? La necesidad de rascar la picación de la piel a la necesidad de escuchar lo que se quiere oír, ¿no? La comezón de oír describe la actitud del oyente de buscar su satisfacción personal en lo que escucha, en vez de confrontarse a la palabra de Dios. En estos tiempos existe esa comezón de oír. Lo hablábamos el domingo pasado, ¿no? Hay como una comezón de oír, pero la comezón de oír trata de rascar de donde pica. O sea, yo quiero escuchar lo que quiero escuchar, no lo que me dice la palabra, ¿no? Y hoy está pasando esto. La gente quiere escuchar, pero quiere escuchar lo que le hace bien escuchar. No quiere escuchar lo que le confronta. No quiere escuchar lo que lo llama a una actitud de responsabilidad. Esta actitud de la comezón de oír es como el hombre que va al médico, se hace análisis, se hace exámenes, después de un proceso el médico lo cita, le da el diagnóstico y le dice, mire, usted tiene que operarse, lo tiene que hacer ya, y luego va a tener un tratamiento bastante largo, pero va a sanar y va a andar bien. Ah, no, doctor, no. Perdóneme, pero voy a escuchar una segunda opinión. Va a escuchar la segunda opinión, le dice lo mismo. La tercera, también. Ah, no, digo, bueno, voy a buscar por otro lado. Pone en internet, no aparece un médico, un guardapolvo impecable, una oficina
desde su oficina, diplomas atrás, el estetoscopio colgado en el cuello, y el médico dice: con el medicamento que yo creé, usted va a poder, en tal y cual situación, va a poder estar sano, tenemos cientos de casos, yo doy conferencias. Bueno, esto es lo que yo quiero escuchar. Y bueno, y el algoritmo de internet lo lleva a escuchar más. Cuanto más escucha, más ve. Sí, esto es lo que necesito. Compra los medicamentos por internet. ¡Oh, qué bueno este envase con esta caja! Digo, esto, miralo, justo para lo que yo tengo, esto es lo que necesito. Se paga el avión y se va a la conferencia del médico y allí escucha testimonios de personas que tomando el medicamento han dejado de tener los problemas de salud que él tenía. ¡Qué bien! Ya me siento mejor. Pasan los meses, pasan los años, estoy curado. Hasta que un día empieza con dolores, siente dificultades, síntomas que no soporta, va a la emergencia, análisis, los médicos vienen: no, yo no voy a hablar con usted, espere que vamos a llamar a la doctora. ¿Qué pasa? No, sí, puede haber un tratamiento, pero espere que le van a contar ahora. Al otro día llega la doctora, oncóloga, dice: bueno, le voy a dar el alta. ¿Cómo? Digo, sí. No, vaya a su casa. ¿Cómo voy a mi casa? No, lo suyo no es tratable. ¿Cómo que no es tratable? No, si hubiera venido 2 años antes, esto tenía solución. Pero ahora el cáncer se ha diseminado en todos los órganos y a usted le quedan 2 meses de vida. Así funciona la comezón de oír. Escuchar lo que querés escuchar. Solo concentrarte en lo que es agradable para tus oídos, que rasca tus oídos, que rasca donde pica, ¿no? El predicar la palabra es advertir del daño. Predicar la palabra confronta, tal vez no te gusta, tal vez te está diciendo que hay cosas que hay que cambiar y que estás haciendo mal, o te muestra tu condición de estar muerto espiritualmente y que no tenés ninguna expectativa de entrar al reino de Dios. ¿A quién le gusta escuchar eso? ¿Cómo por mi condición y por mi ideología yo estoy separado del reino? ¿A quién le gusta escucharlo? Hay muchos predicadores hoy en día que endulzan el oído de la gente y nunca le hablan de pecado, de juicio y la santidad. Pero el maestro de la palabra, como buen médico, tiene que decir lo que está allí. El pasaje que acabo de leer en la versión Dios habla hoy dice: va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza, más bien por sus propios caprichos se buscarán un montón de maestros que enseñen lo que ellos quieren oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Dígame si no es lo que está pasando ahora. Cuentos que son irracionales. Cuentos que se los creen a morir. Fábulas. La palabra dice otra cosa. Y terminando, hermanos, tenemos que ver en este pasaje la ocasión del cumplimiento de este encargo.
y voy a ser breve porque sé que ya se ha ido la hora. Dice que prediques, te encomiendo, te encargo que prediques la palabra, pero dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Podríamos decir, en cada oportunidad. Dios habla hoy, dice, si es el momento oportuno o si no es el momento oportuno. Nosotros muchas veces estamos con pinzas, ay, bueno, pero ¿qué le voy a decir? Se va camino al infierno. Ay, perdón que dije infierno, ¿no? Porque quizá herí la susceptibilidad de alguien y estoy predicando un mensaje de odio. Y nos bajan de YouTube. No, hermano, es una realidad que la palabra enseña. Y hay veces nosotros, pues, ay, será el tiempo, será el momento, ay, hermano, ¿estás yendo en este camino? Dice, redarguye